Buen día, mi nombre es Jonathan Bustacara y hoy me gustaría hablar en referencia a lo que es los conflictos armados no internacionales. Exactamente, me gustaría primero referirnos a lo que fue el primer convenio de Ginebra de 1864, en el cual se abordó en sí el concepto clave de la guerra, en el cual estipulaba que tenía que ser exclusivamente un conflicto entre estados, entendiendo estados como poderes soberanos que tienen un control sobre cierto territorio y población. Teniendo esto en mente, me gustaría abordar lo que significa los conflictos armados no internacionales. La primera vez que se regulan estos en un marco jurídico internacional es en el convenio, en el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 1949, después de lo que sería la guerra civil de España, de Grecia y el final de la Segunda Guerra Mundial. Que se empieza a dar mucho más importancia a este tipo de conflictos, los conflictos armados de índole no internacional. Y pues claramente la historia nos estaría dando la razón, ya que después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, pues han sido principalmente estos conflictos armados internacionales los que se han estado dando, ejecutando en el ámbito global como tal. Siendo así, en el transcurso del siglo XIX se desarrolla un concepto también muy importante, el de beligerancia. Un grupo beligerante radica en una postura de conflicto o estado de guerra, en el cual ese grupo tiene cierto poder o control territorial sobre una población. De tal manera, si un Estado admitía o daba ese título a un grupo beligerante, que podrían entrar a aplicar las normas internacionales de guerra. Pero esto no era del gusto para los estados, ya que implicaría dar un estatus elevado a este grupo beligerante, dándolos como tales guerra, poder soberano y ese tipo de admisión de poder implicaría también incentivar a otros grupos a lo que sería las independizaciones, por ejemplo. Siendo así, se fue desarrollando con el tiempo este tipo de propuestas, conflicto armado internacional. Entre los tenemos que en 1921, en la 10ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja, se adoptó una resolución para las situaciones de guerra civil, que es una guerra interna. Tanto así que en 1928, en la Guerra Civil estadounidense, se creó el Código Lieber, que fue un código que tenía unas normas que debían seguir el ejército de los Estados Unidos como tal, también el cuidado y defensa pues, de los mismos civiles y población. Se fueron siguiendo, validando otros proyectos, entre estos se terminó aprobando un proyecto francés sobre unas normas humanitarias limitadas, pero distintas, para regular las situaciones de conflicto armado no internacional. Y pues volvemos a donde comenzábamos, que es el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 1949, que por primera vez se regula en marco internacional los conflictos armados no internacionales. Ya entrando en el ámbito de aplicación, debemos entender que los conflictos armados que no son de índole internacional son aquellos en el que al menos alguna de las partes no es un Estado. Los conflictos armados en los que al menos una de las partes no es un Estado. Lo repito, ya que es de gran importancia. Ejemplo de esto, dentro del Estado colombiano versus algunos de los, lamentablemente, diversos grupos beligerantes que se encuentran. Por ejemplo, las disidencias de las FARC, esos grupos que no se acogieron o que eh, salieron del acuerdo de paz del 2016. Otro punto a tener en cuenta en el que se aplican los conflictos armados no internacionales son los enfrentamientos entre diferentes grupos armados entre sí mismos y en los cuales ya no haría parte el Estado. Por ejemplo, dentro de Colombia también, lo que serían las luchas
entre los diversos grupos beligerantes. Puede ser paramilitares y las guerrillas. Recordar que estos grupos beligerantes, como mencionábamos, tienen control, cierto poder territorial, y eso les permite esa clase de estado beligerante, de estado de guerra. Ahora bien, para finalizar, de resaltar que un conflicto armado no internacional puede cambiar o mutar, transformarse a un conflicto internacional y viceversa. Siendo así, tener muy en cuenta, vigilar muy detalladamente lo que sucede con los grupos narcotraficantes de alcance transnacional, como podría ser nuevamente en Colombia el Clan del Golfo, que varias noticias ya han dado referencia de que tienen impacto, extensión hasta en 28 países y en continentes diversos. Ya como cierre, me gustaría concluir que la aplicabilidad del artículo 3, recordemos, en el que se eh, realiza este marco jurídico internacional sobre los conflictos no internacionales, radica que se deben garantizar las partes de ese conflicto tienen la obligación jurídica de conferir determinadas protecciones fundamentales a las víctimas del conflicto, y estas las vinculan a todas las partes del conflicto, tanto las estatales como no estatales. Y esperemos que en un futuro este tipo de paradigmas, países ejemplo, no sea Colombia. Tierra de